necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observador. Saludos observadoras y observadores. El programa de esta semana del El pájaro observador entra en un tema que socialmente suele ser muy controvertido y que en concreto en el Estado español ha venido generando y genera una enorme polarización en torno a él en los últimos años: la homeopatía. Un tema sobre el que a nivel personal, desde los inicios del pájaro observador, tenía especial motivación por abordarlo para poder ofrecer un análisis informativo riguroso en un ambiente calmado que se aleje del tono conflictivo y despectivo que se genera en los debates informativos que se nos suele presentar, principalmente los grandes medios de comunicación, ante cualquier voz disidente con los mantras que se han venido extendiendo en los últimos años en el Estado español en contra de esta opción terapéutica complementaria. Por todo ello, hoy vamos a informarnos en el Nido sobre homeopatía. Para llegar al punto de emitir este programa, es importante compartiros que nos ha costado encontrar el consenso para sacar adelante este programa y ha habido mucho debate, ya que es un tema que, al igual que socialmente, y seguro que entre toda la audiencia del programa, dentro de la Asamblea del Pájaro Observador, las posturas también están polarizadas y no nos ha sido fácil encontrar el equilibrio que acercase el consenso. Finalmente, en Asamblea se decidió sacar este contenido, en el cual vamos a escuchar la voz de un médico homeópata, pero al igual que hemos hecho en el pasado y ofrecemos siempre, los micrófonos del Nido quedan disponibles para toda réplica que quiera ser planteada, tanto por voceras y voceros del equipo del Pájaro Observador como por parte de cualquier persona de la audiencia. Dicho esto, quiero animaros a que, sin prejuicios, quienes escuchéis la entrevista completa que os voy a presentar a continuación, hagáis posteriormente vuestras valoraciones y a partir de ahí toda crítica constructiva, dudas o distintas posturas o contenidos que queráis plantear o compartir serán bien recibidas y una vez más los micros de este Nido estarán abiertos no solo para recibir vuestras visiones, sino incluso, si os animáis a ello, y os animo y os animamos a ello como siempre, a que uséis estos micrófonos para plantear todo aquello que consideréis, siempre desde una posición de respeto y de rigor. Llegado a este punto, paso a comentar brevemente que para informarnos sobre homeopatía he realizado una entrevista a Guillermo Basauri, médico homeópata que lleva más de 30 años ejerciendo la medicina, que desde sus estudios en medicina ya se interesó por otro tipo de terapéuticas complementarias a la medicina convencional y lleva más de 20 años incluyendo la medicina homeopática entre el abanico de tratamientos recomendados a sus pacientes. Al intentar incluir todas las cuestiones informativas, pero también las controvertidas, que seguro que muchas de vosotras y vosotros os plantearéis o habréis escuchado cuando presenciáis o participáis en debates o discusiones sobre el tema, pues la entrevista se nos alargó hasta 1 hora y 45 minutos. Por ello, como el programa, debido al tiempo que tenemos para la reemisión en las radios libres, el programa se limita a 1 hora, pues vais a poder escuchar hoy un extracto de más de la mitad de la entrevista y próximamente colgaré en nuestro canal de YouTube la entrevista completa para que podáis terminar de escucharla. Algo a lo que os animo totalmente, ya que creo que no tiene desperdicio y aborda, y en mi opinión aclara, muchos aspectos que generan a menudo controversia y por tanto hay muchos temas muy importantes que hemos hablado y que en el programa de hoy no nos dará tiempo a incluir. Antes de entrar en materia, mandamos desde el Nido un saludo y un abrazo a todas las radios libres que reemiten nuestros vuelos, los lunes en Radio Bronca en Barcelona, Radio Espiritrompa en el Alto Aragón y Radio Topo en Zaragoza, los martes, jueves y viernes en Irola y Ratia en Bilbao, los sábados en Radio Almaina en Granada y en Radio Gallo en Cantabria, y en horario aleatorio en Radio Cuca en Oviedo.
Y como no, saludamos desde el nido también a toda la audiencia que seguís nuestros vuelos a través de nuestros portales de iVoox y YouTube. Bueno, pues hecha esta pequeña introducción, agarraros fuerte que comenzamos el vuelo. Sí. Hola Guillermo, ¿qué tal? Bien, hola. Muy buenas. Pues antes de nada, gracias por animarte a participar en esta entrevista, en la que de manera constructiva, además de hablar sobre qué es la homeopatía, también te voy a plantear numerosas dudas y cuestiones controvertidas y críticas en torno a este tema que mucha gente pueda tener. Pero bueno, en primer lugar quería preguntarte un poco sobre ti, para quienes nos escuchen y puedan no conocerte se hagan una idea de con quién estamos hoy hablando de homeopatía en esta entrevista. Entonces, ¿puedes compartirnos un poco tu formación y experiencia como médico homeópata? ¿Dónde te formaste? ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo la homeopatía y dónde? Muy bien, Daniel. Oye, lo primero, agradecerte de corazón, pues eso, ¿no? La oportunidad de compartir todos estos temas en relación a la homeopatía y eso, de que me des esta oportunidad y de poder compartir algo que para mí es tan importante y que tiene una repercusión en el cuidado de la salud de mis pacientes tan importante desde hace tanto tiempo. Pues fíjate, yo soy médico y ejerzo la medicina ya desde hace, pues echaba la cuenta hoy a la mañana, unos 33 años ya, siendo médico y trabajando como médico. Y desde muy prontito, ya estudiando la carrera, me interesé por terapéuticas, digamos, no convencionales. Empecé a formarme ya en medicina naturista y empecé a formarme también en terapias manuales, en osteopatía, porque a partir de experiencias mías propias de mi salud, pues tuve la experiencia y me di cuenta que la medicina que nos enseñaban en la Facultad de Medicina, todos esos conocimientos eran imprescindibles para poder ser un médico y para poder cuidar de la salud de nuestros pacientes, pero que siendo imprescindible pues no era todo e incluso no era suficiente. Y empecé a estudiar otro tipo de terapéuticas que enriquecían muchísimo mi forma de entender la salud, la enfermedad, que me daba opciones añadidas a las opciones convencionales. Y cuando ya llevaba unos 10 años como médico, descubrí la homeopatía, empecé a formarme en ella, hice 3 cursos, digamos, largos. Uno de ellos incluso es un curso de experto en homeopatía por la Universidad de León. Mi primer curso fue en el CDH, el Centro de Enseñanza y Desarrollo de la Homeopatía. Es una escuela francesa que da clases y imparte formación a médicos, farmacéuticos y veterinarios de todo el mundo, y por cierto de la que actualmente ya pues hace como 15 años, así 15, 18 años, soy profesor también, imparto docencia y enseño homeopatía pues a mis compañeros. Y desde hace 22, 23 años ya incorporo la homeopatía en mi práctica diaria y hasta el día de hoy. Pues luego, como siempre y como casi todos los médicos, haciendo cursos permanentemente y formándome y estudiando, pero un poquito mi trayectoria en muy resumidito pues puede ser esa. Vale, y bueno, yendo un poco al tema concreto de la homeopatía, ¿cómo nos explicarías sobre su funcionamiento? ¿Qué son estas bolitas homeopáticas? Que es un poco como el producto que más se ve a nivel homeopático, pero bueno, no sé si también hay otro tipo de productos homeopáticos que no sean estas bolitas. ¿Cómo actúan estos productos? Que igual también nos puedes comentar si realmente son medicamentos y si es así, ¿por qué no requieren de una receta como el resto de medicamentos? Bueno, Daniel, me haces muchas preguntas a la vez, ¿eh? Sí. Me haces una pregunta con 5 o 6, así que no sé por dónde empezar. Mira, si quieres voy a empezar por explicar un poquito qué es la homeopatía, en qué se basa, cuál es un poquito su estructura básica de abordaje de la salud y de la enfermedad. Si quieres luego te explico un poquito eso último que has comentado, ¿no?
porque luego sobre cómo actúa la homeopatía, pues yo creo que podremos hablar en relación pues a distintos ámbitos de la investigación en homeopatía que nos pueden explicar esos aspectos, ¿no? Pero empezando por qué es la homeopatía, una forma un poco sencilla y digamos sencilla, pero a la vez profunda de explicar un poquito qué es la homeopatía. Pues mira, la homeopatía es una terapéutica, es decir, una forma de tratar las enfermedades que se basa en dos principios fundamentales, ¿no? Por un lado, en una forma muy particular de entender la salud y la enfermedad, en donde la homeopatía entiende que no se puede entender el sufrimiento de una persona, las dolencias, las enfermedades, si no entendemos al ser humano en su globalidad. Es decir, si no entendemos sus aspectos mentales, emocionales, evidentemente sus aspectos biológicos, su constitución, su herencia y además los aspectos sociales. Es decir, ahora está muy en boga el concepto de la medicina biopsicosocial, ¿no? Que la OMS está potenciando mucho y que de lo que hoy se habla mucho. Pues en realidad la homeopatía ha sido y es una medicina biopsicosocial desde su comienzo, porque en un comienzo un elemento básico para el doctor Samuel Hahnemann, que fue el fundador de la homeopatía, pues fue entender que no se puede entender al ser humano y sus enfermedades y sus dolencias y sus sufrimientos si no es desde su globalidad, entendiendo todo lo que es en sus distintos niveles. Y otro elemento que define la homeopatía pues son precisamente los medicamentos homeopáticos, porque si la homeopatía simplemente fuera esto primero que te he dicho, pues sería un elemento filosófico para entender y la salud muy importante, pero claro, no tendríamos la capacidad de tratar las enfermedades, podríamos entenderlas, pero no tratarlas. Pero claro, la homeopatía además desarrolla unos medicamentos que tienen dos características que los definen perfectamente. Por un lado, es cómo actúan en el organismo en un sentido, en el sentido de actuar estimulando los mecanismos de curación, y se entiende muy fácil con un ejemplo, ¿no? Cuando vamos a tratar una infección, por ejemplo, con un medicamento homeopático, el medicamento homeopático no va a actuar matando a la bacteria, sino que lo que va a hacer es estimular nuestras propias defensas para que sea nuestro sistema inmunológico el que venza la infección. Cuando yo uso un antibiótico en una infección bacteriana, porque en una infección vírica el antibiótico no funciona porque no actúa sobre los virus, pero sobre las bacterias sí, el antibiótico va a matar a la bacteria. Pero además de poder tener efectos no deseados en el organismo, no estimula el propio funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Es el antibiótico el que directamente ataca a la bacteria, mientras que la homeopatía lo que hace es acaba con la infección, pero a través de la estimulación de nuestro propio sistema inmunológico. Y fíjate esto qué ventaja tiene en un momento dado, ¿no? En un paciente que tiene una infección severa, fíjate qué sinergia tan potente podemos tener utilizando un antibiótico que va a actuar directamente sobre la bacteria y además estimulando el sistema inmunológico del paciente con un medicamento homeopático. De manera que esto que te digo es muy bonito, es muy interesante, porque muchas veces se tiende a pensar que en la medicina es una cosa u otra, y en realidad lo que verdaderamente es interesante en la medicina es sumar opciones siempre que podamos para generar pues las mayores ventajas para solucionar un problema. Y muchas veces, por ejemplo, en infecciones severas, la sinergia entre medicamentos convencionales como antibióticos y los medicamentos homeopáticos pues resulta muy interesante y nos da muchísimas ventajas a la hora de tratar infecciones severas o infecciones en personas debilitadas a nivel de sus defensas. Y luego, por contestarte a la segunda pregunta de si son medicamentos, los medicamentos homeopáticos los llamamos medicamentos homeopáticos porque son medicamentos al mismo nivel que cualquier otro medicamento que se vende en las farmacias. De hecho, en este año 2022 hemos tenido una gran noticia, porque en el Estado español el medicamento homeopático estaba legalizado y regulado, pero faltaba un último trámite, que era el que la Agencia del Medicamento Española le diera un número de registro a los medicamentos homeopáticos, cosa que ya ocurría en el resto de los países de la Unión Europea. Todos los medicamentos tenían un número de registro dado por las agencias del medicamento de cada país, pero en España todavía no se había hecho ese trámite. En el año 2022
se puso, bueno, llevaba en marcha mucho tiempo, pero ya en el año 2022 se han dado los números de registros, pues prácticamente a la totalidad de los medicamentos que los laboratorios homeopáticos presentaron a la Agencia del Medicamento. Así que siempre ha estado regulado, por eso se ha vendido en las farmacias, pero ya desde este año 2022 tienen su número de registro, igual que el resto de los medicamentos. Así que sí, efectivamente son medicamentos con todos los niveles de control y de seguridad, y por eso son de venta exclusiva en farmacias, que eso es muy importante. La homeopatía no la puedes encontrar en herbolarios, son medicamentos de venta exclusiva en farmacias. Pero receta no requiere, ¿no? Para pedirlos o hay No, medicamentos. pero como no requiere receta una aspirina, quiero decir, tú vas a la farmacia, pides una aspirina y te la dan. Es un medicamento, pero no requiere receta. Es decir, no todos los medicamentos requieren receta médica. Hay medicamentos que son de venta libre, que el propio farmacéutico te los puede recomendar, y son medicamentos, y tú vas y dices, me duele un poco la garganta, y te mira, pues toma esto, o tengo el ojo un poco irritado, mira este colirio, y son medicamentos, pero no necesitan receta. Es decir, no todos los medicamentos, por ser medicamentos, necesitan receta. Hay medicamentos que sí están sujetos a receta, un antibiótico, un psicofármaco, pero hay otros medicamentos que, siendo medicamentos, pues no están sujetos a receta médica. Vale, volviendo un poco a los principios de la homeopatía, lo que comentas un poco de estimular el organismo, esto suena, así dicho así, todavía muy abstracto, entonces igual estaría bien comentar un poco más en concreto cómo se transcribe eso, por ejemplo, en estas bolitas homeopáticas, que mucha gente cuando ve la composición de un bote, que ve que principalmente es glucosa, ¿no? Entonces, pues mucha gente dice, bueno, pues esto es azúcar que te está estimulando de alguna forma, no sé, si tienes agujetas, pues te viene bien tomar azúcar, pero no tiene nada más. Y bueno, en este sentido yo te he escuchado hablar en alguna entrevista de un poco de cómo funciona la creación de estos medicamentos, en los que se trata de diluir y dinamizar hasta que sustancias almacenen propiedades físico-químicas muy específicas. ¿Qué os referís con esto? Un poco para, quizás nos puedas poner algún ejemplo para que quienes igual no tengamos una formación de medicina podamos visualizarlo. Porque dicho así como que es muy abstracto todavía, ¿no? Sí. Cuando hablamos del mecanismo de acción de la homeopatía, en realidad la pregunta habría que hacerla de otra manera, igual que preguntaríamos el mecanismo de acción. Cuando tú preguntas, ¿cuál es el mecanismo de acción de los medicamentos convencionales? Los medicamentos convencionales tienen diferentes mecanismos de acción, es decir, cada medicamento convencional tiene un mecanismo de acción a través de los sistemas biológicos en el organismo. Hay algunos medicamentos convencionales de los que conocemos muy bien cuál es su mecanismo de acción, pero hay otros medicamentos convencionales que sabemos que tienen determinados efectos, pero todavía no conocemos muy bien cuáles son sus mecanismos de acción. Por ejemplo, fíjate, el paracetamol. Paracetamol es un medicamento absolutamente de uso cotidiano, pero que aún no tenemos claro cuáles son sus mecanismos biológicos de acción, cómo produce el efecto que sabemos que produce. Y esto es algo normal en medicina. En homeopatía nos pasa un poco lo mismo. Es decir, sabemos qué efecto produce en el organismo los medicamentos homeopáticos, sabemos que actúan estimulando nuestros mecanismos de regulación, y poco a poco vamos conociendo mecanismos concretos de algunos medicamentos o de algunos de nuestros medicamentos homeopáticos. Por ejemplo, lo que tú me decías, ¿no? Con algún ejemplo, porque es verdad que los ejemplos es lo que mejor se entiende, ¿no? Pues hay un medicamento homeopático que obtenemos a partir de una planta, que es el Gelsemium, que lo usamos habitualmente para, entre otras cosas, modular la ansiedad, la depresión, los estados de nerviosismo, y es un medicamento que usamos muy habitualmente y que sabemos que tiene un efecto médico en ese sentido. Y además sabemos que tiene un efecto también biológico en estudios con animales, porque en un estudio hecho y además publicado en Psychopharmacology, una revista prestigiosa de psicofarmacología, se ve que ratas sometidas a estrés y a las que se les da Gelsemium tienen una respuesta de relajación que se traduce en que pasan más tiempo expuestas en zonas, digamos, abiertas
y no protegidas frente a las ratas que están más estresadas, que tienden a esconderse más, y tiene un efecto relajante en los animales. Son estudios que nos ayudan a descartar el efecto placebo de cualquier medicamento y, por supuesto, también cuando lo hacemos con medicamentos homeopáticos. Pero es que además, cuando estimulamos neuronas del sistema límbico en estudios de laboratorio, es decir, neuronas que ponemos en cultivos y las estimulamos con Gelsemium, lo que vemos es que las neuronas aumentan la secreción de una neurohormona que es la alopregnenolona, que lo que actúa en el organismo es produciendo estados de relajación. De manera que sabemos que el Gelsemium actúa relajando, simplifico mucho, en las personas porque tenemos la experiencia clínica. Además, nos damos cuenta que esto es así porque también en estudios con animales genera estados de relajación en los animales, y además vamos conociendo cómo se produce esto, y es estimulando la secreción propia, es decir, no aportando la sustancia que te relaja, sino estimulando la secreción de esa propia sustancia a través de las neuronas del sistema límbico. Y además vamos sabiendo de qué manera es. Sabemos que es estimulando unos receptores glicinérgicos, porque cuando bloqueamos esos receptores glicinérgicos de la neurona con una sustancia que lo bloquea y ponemos Gelsemium, la neurona no responde, porque el receptor donde el principio activo del medicamento homeopático tiene que encajar, no puede encajar porque hay otra molécula que lo está bloqueando. De manera que, fíjate, vamos conociendo a través de estudios científicos que funciona en las personas, que como funcionan las personas sería coherente pensar que va a funcionar en animales, y así es, y además vamos viendo cómo se produce esa respuesta, y es a través del estímulo, la propia secreción del organismo de sustancias nuestras que nuestro propio sistema nervioso produce para relajarnos. En este sentido hay estudios con otras sustancias como es el histaminum, como es el arsenicum, como es el árnica, es decir, distintos medicamentos homeopáticos en los que vamos conociendo poco a poco, gracias a la investigación, pues sus mecanismos de acción y cómo funcionan a distintos niveles. Vale, y estás comentando un poco a través de este ejemplo y en la línea de lo que vas mencionando, que hay distintos compuestos que estimulan, ¿no? Elementos de nuestro organismo, pero estos compuestos que están en los productos homeopáticos están en unas proporciones bajísimas, ¿no? Y de hecho en la homeopatía, si no me equivoco, cuanto más baja, más fuerza tiene. Entonces, bueno, esto conecta un poco con otra cuestión controvertida bueno, entrando ya un poco en cuestiones así que la gente se suele preguntar, y es el tema de la memoria del agua, que esto es algo también que, dicho así, es como muy abstracto y genera pues muchas dudas, ¿no? Como a qué se refiere toda la medicina homeopática con esto y cómo funcionaría. Y bueno, no sé si nos puedes explicar un poco, así un poco a grosso modo, qué es esto de la memoria del agua aplicada a la homeopatía, y también en esa línea, cómo pudo algo así ser descubierto y aplicado hace 230 años, ¿no? Cuando Samuel Hahnemann, ¿no? el creador de la homeopatía en sus inicios, empezó este camino. A ver, ¿por dónde empiezo? Mira, vamos a empezar por el concepto de la memoria del agua, y yo creo que nos va a ir llevando un poquito a todas las preguntas que me haces dentro de esta gran pregunta, ¿no? Para empezar, el concepto de la memoria del agua, o sea, no es homeopático. O sea, es un concepto que se acuñó en relación a unos descubrimientos que se hicieron, pero que, digamos que dentro del mundo de los médicos de la homeopatía es un concepto que no es propio, ni tan siquiera hablamos de ello. O sea, yo he estado y sigo estando, y dentro de un mes tenemos un congreso de la Sociedad Española de Medicina Homeopática, de la que hablaremos muchas cosas, y el concepto de la memoria del agua es un concepto del que no se habla, entre otras cosas porque a mí me parece que es un concepto muy, muy sensacionalista, pero poco riguroso, ¿no? Me parece que es un concepto casi más periodístico que propiamente científico, ¿no? Pero ¿de qué habla esa idea, no? O qué significa, o por qué
las diluciones homeopáticas tienen una actividad biológica, ¿no? Es decir, porque lo que vemos y lo que sabemos a través de estudios físico-químicos, es decir, que lo que hacen es ver cómo se comportan las moléculas de los distintos elementos de la naturaleza. Bueno, pues lo que vemos es que cuando sometemos al agua a determinados estímulos, el agua tiene la capacidad de cambiar sus estructuras moleculares, y esos cambios de estructura molecular pueden generar efectos biológicos en organismos vivos. Sencillamente es eso. Es decir, que cuando en el agua la sometes a determinados estímulos, como es la disolución de una sustancia que luego, como tú bien decías, se dinamiza, es decir, porque el medicamento homeopático no es lo que dice mucha gente, y yo creo, y esto ya es una opinión personal, muchas veces con un afán bastante premeditado de desacreditar, ¿no? No es disolver unas gotitas de una sustancia en el agua y ya está. No. El medicamento homeopático tiene una forma particular, concreta, única y sistematizada de fabricarse, que consiste en generar una dilución de una sustancia que tiene un principio activo, por ejemplo, la tintura madre de una planta, y a partir de esa dilución de una tintura madre en agua, se produce una dinamización, una agitación vigorosa que está estandarizada y que tiene una regulación en la farmacopea de cada país que fabrica medicamentos homeopáticos, y a partir de ahí esa sustancia sí se convierte en un medicamento homeopático que tiene un efecto biológico, y que sabemos que tiene un efecto biológico porque, como te he explicado, por ejemplo, en este experimento de laboratorio y en otros, pues constatamos y reproducimos. Entonces, esta idea de las diluciones no es una idea ni tan siquiera de la homeopatía. Es decir, Hahnemann no descubrió que sustancias diluidas podían tener un efecto biológico, sino que ya Hipócrates, 2000 y pico años antes, hablaba del tratamiento de las enfermedades a través de utilizar diluciones o dosis de sustancias que producían unos efectos a dosis más bajas. Esto es lo que en farmacología convencional conocemos como el efecto paradójico de un fármaco. Es decir, decimos que la homeopatía cura por lo similar, es decir, que una sustancia que produce unos síntomas en una persona sana puede curar esos síntomas cuando aparecen en una persona con una enfermedad. Pero esto, que la homeopatía lo que ha hecho es estandarizarlo, organizarlo y convertirlo en una terapéutica para tratar infinidad de enfermedades, es algo que vemos en la farmacología convencional. Es decir, muchos medicamentos que usamos, por ejemplo, para tratar problemas de corazón, si esa misma sustancia la usamos a diluciones más altas que las terapéuticas, produce el efecto en el corazón que evitamos y que intentamos evitar con las dosis farmacológicas terapéuticas. Por ejemplo, un ejemplo que ahora está muy en boga y que sería otro tema a tratar, ¿no? Pero a los niños que ahora están diagnosticados de hiperactividad se les trata con medicamentos derivados de las anfetaminas. Y las anfetaminas son unas sustancias que clásicamente se han usado para estimular y para excitarse. Es decir, una sustancia que en una persona sana le excita, a dosis pequeñas en una persona nerviosa le puede calmar. Es decir, esto que tiene que ver con la naturaleza de las sustancias farmacológicas que tienen un efecto en el organismo, la homeopatía lo que hace es lo recoge y lo convierte en una terapéutica, fabricando medicamentos que al diluir y al bajar mucho su concentración conservan el efecto terapéutico, conservan el efecto de poder tratar, aliviar y curar enfermedades, pero eliminan el efecto toxicológico. Es decir, por eso los medicamentos homeopáticos son los medicamentos más seguros, con menos efectos secundarios, los podemos usar en embarazadas, en niños, en bebés de 3 días, en mujeres que estén dando pecho, en personas que estén tomando otros medicamentos, porque el proceso de fabricación permite mantener el efecto terapéutico de la sustancia, pero eliminando su toxicidad. Y esto es algo que
cuando usas medicamentos a dosis más altas, claro, vas a tener a veces, evidentemente, los efectos terapéuticos que buscas, pero no te liberas y no te libras de esos efectos tóxicos que generan todos los efectos no deseados, los efectos secundarios que hoy en día son uno de los graves problemas de la medicina actual, ¿no? Todos los daños que hoy se considera que la tercera causa de mortalidad son, después del cáncer y los problemas de corazón, son los problemas derivados de los efectos no deseados de los fármacos convencionales. Fíjate hasta qué punto el tener medicamentos seguros como los medicamentos homeopáticos pueden ser de gran importancia para la salud pública. Pero, por ejemplo, un ejemplo así visual que yo he escuchado muchas veces que plantea la gente es si la dosis es tan baja, no sé si a veces se ha dicho, no sé, es como si una gota de agua en una piscina entera, ¿cómo puede esa gota de agua estar cambiando la estructura de todo el agua de una piscina entera para que eso tenga un efecto, ¿no? en quien está tomando? Es una cuestión que yo creo que mucha gente se plantea y a mí mismo me cuesta visualizar. Claro, lo que pasa es que es una imagen un poco caricaturesca que no se acerca a la realidad de la homeopatía. Es decir, la homeopatía, los medicamentos homeopáticos no se hacen diluyendo una gota de un principio activo en una piscina, sino se hace generando diluciones progresivas. Cada una de esas diluciones se dinamiza, con lo que generas un cambio en la estructura de esa sustancia y se convierte en un medicamento con un efecto biológico. Y no es un concepto teórico, es decir, es algo que luego comprobamos en experimentos de laboratorio que nos permiten ver cómo un medicamento, por ejemplo, Gelsemium 30CH, que es un medicamento tiene un principio activo muy diluido, pues vale, ese principio activo tan diluido es capaz de estimular una neurona para que aumente su producción de alopregnenolona. Es decir, ocurre una cosa en la naturaleza, ¿no? Y es que a veces se nos cuentan verdades a medias, ¿no? Es decir, es evidente que en la biología de los seres vivos hay respuestas a sustancias que están presentes en dosis ponderales, en grandes dosis, en concentraciones importantes. Pero en la naturaleza, los seres vivos, y cuando digo los seres vivos me refiero a todos los seres vivos, animales, vegetales, tienen la capacidad de responder también a microdosis. Es decir, te pongo ejemplos, en nuestro organismo hay oligoelementos, enzimas y hormonas que tienen efecto biológico en nuestro organismo a diluciones homeopáticas. Es decir, las concentraciones de las moléculas biológicas que nuestra propia fisiología produce, a veces las produce en concentraciones grandes, porque son moléculas que necesitan grandes concentraciones en el cuerpo para generar respuestas, pero hay otras moléculas que generan respuestas en diluciones y en concentraciones en el organismo iguales a las de muchos medicamentos homeopáticos. O te pongo otro ejemplo, que esto igual hasta se puede entender mejor porque creo que casi todo el mundo ha visto documentales de animales que explican estas cosas. Imagínate la época de celo, la berrea, la época de celo de los ciervos. Pues en ese momento, ¿por qué las hembras y los machos de los ciervos tienen ese cambio en su comportamiento? Porque sus cuerpos generan unas hormonas que se liberan al aire del bosque y en esas concentraciones homeopáticas de hormonas en el aire son suficientes como para que los cuerpos de esos animales generen cambios en su comportamiento, cambios en su fisiología, se aparean y viene todo el ciclo pues del apareamiento y de la procreación. O otro ejemplo, todos hemos visto cómo los tiburones son capaces de detectar gotas de sangre a kilómetros en el océano. ¿Cómo son capaces de detectar gotas de sangre a kilómetros en el océano? Pues porque microdosis de esa sangre son captados por receptores del tiburón que responde a dosis muy pequeñas y a partir de ahí localiza la presa y va por ella. Es decir, la idea de que la biología funciona a macrodosis no se ajusta a la realidad. La biología funciona a macrodosis, pero también tiene la capacidad de funcionar a dosis homeopáticas, pero no solamente
con medicamentos homeopáticos, sino que es que la propia naturaleza y la propia fisiología de los seres vivos funcionan diaria y cotidianamente respondiendo a dosis homeopáticas de distintas sustancias que están en la naturaleza. Otro aspecto de controversia social que a menudo sale en las conversaciones acerca de la homeopatía, y es si existe gente practicando un uso fraudulento de la homeopatía, y si es así, ¿cómo puede la gente diferenciar entre una persona que sea médico homeópata y alguien que pueda estar engañando a la gente? Claro, esto que comentas, Daniel, me parece muy, muy interesante. Es decir, al final, la homeopatía es una terapéutica que se puede ejercer con ética, se puede ejercer sin ética, se puede ejercer legalmente y normalizadamente o se puede ejercer fraudulentamente, como cualquier actividad del ser humano, quiero decir. Entonces, ¿está sujeta a que alguien la utilice mal? Pues por supuesto, está sujeta a que alguien la utilice mal. Entonces, ¿cuál es una manera en la que podemos asegurarnos de que vamos a estar en manos de alguien que la va a utilizar profesionalmente? Pues que esté formado en medicina, en farmacia o en veterinaria. Es decir, pues un médico, un farmacéutico, un veterinario que tienen su formación académica normal, reglada, es decir, como suelen decir, ¿no? ¿Eres médico de verdad? Pues sí, médico de verdad. Médico de verdad, pues que además tenga una formación acreditada en homeopatía, y a partir de ahí, oye, pues la pericia de cada uno pues hará que seamos mejores, peores, acertemos antes o más tarde, pues bueno, como con cualquier médico que practique la medicina en cualquier ámbito de ella, ¿no? Pero lo que dices, ¿no? O sea, buscar profesionales que estén acreditados, que sean médicos, que evidentemente si vas a tu farmacéutico a pedirle un consejo demostrador y te ofrece un medicamento homeopático, pues te supone que va a ser un farmacéutico que además ha formado en homeopatía. Y pues lo mismo si quieres llevar a tus mascotas o a tus animales de granja que los cuide un veterinario o a que los cuide alguien con homeopatía, vale, que esté formado en homeopatía, pero asegúrate de que también sea una persona formada y que haya hecho sus estudios en la facultad de veterinaria, en la facultad de medicina o en la facultad de farmacología, de farmacia, quiero decir. Vale. Bueno, pasando a otro tema controvertido, y seguramente el más controvertido cuando se escuchan debates, ¿no?, sobre el tema de la homeopatía. En esos debates, pues pongamos por ejemplo la situación de que sea un debate entre dos personas que sean médico o médica, y una persona sea favorable a la homeopatía y otra persona sea crítica o en contra de la homeopatía. Generalmente, tanto la persona a favor como la persona que está en contra hacen alusiones y mencionan evidencias o certezas científicas a favor o en contra del funcionamiento o no funcionamiento de la homeopatía. Entonces, por un lado, hay estudios científicos que contengan evidencias científicas a favor de los fundamentos de la homeopatía, y si es así, ¿cuáles serían dichas evidencias o algunas de ellas? ¿Y qué fuentes debería seguir alguien que quiera hacer esa comprobación según al escucharnos esta entrevista en su casa? Vale, mira, empiezo también por el final. En relación a las fuentes, ¿no? Mira, hoy en día yo aconsejaría a las personas, tanto personas que no sean profesionales de salud, que simplemente tengan curiosidad por la homeopatía y por conocer todo lo que se pueda conocer a nivel en relación a la homeopatía, tanto desde un punto de vista puramente divulgativo como ya desde un punto de vista, si quieren profundizar ya lo que dices, lo que comentas, ¿no, Daniel? En problemas o en asuntos de investigación, de evidencias científicas, de fuentes, de publicaciones. Yo recomendaría dos webs, un blog y una página web, que además las recomiendo por dos razones. Una de ellas es porque, bueno, pues yo escribo en ambas. De una de ellas soy coautor, y de la otra pues escribo habitualmente.
Y además porque son 2 páginas web que tienen un sello de calidad sanitaria, es decir, tienen un sello en las que se las reconoce como páginas de interés sanitario, es decir, son sellos que organismos independientes dan a determinadas páginas de salud en las que se considera que se publican cosas que tienen rigor y que tienen rigor científico y rigor profesional. Vale, pues estas 2 páginas de las que os voy a hablar son páginas que tienen sellos de calidad en este sentido. Una de ellas es el blog Hablando de Homeopatía, del que yo soy coautor, y otra de ellas es una página que se llama Homeopatía Suma, que es la página oficial de la Asamblea Nacional de Homeopatía, de la que además yo soy ahora mismo portavoz, y la Asamblea Nacional de Homeopatía es la asociación de sociedades científicas, tanto médicas, de farmacéuticos como de veterinarios, más importantes de este país. Es decir, agrupa a las sociedades científicas de médicos, farmacéuticos y veterinarios homeópatas de España. Esta es la Asamblea Nacional de Homeopatía y tiene una página oficial que es Homeopatía Suma. Entonces, tanto en Homeopatía Suma como en Hablando de Homeopatía podrán encontrar todas las referencias bibliográficas, científicas de los estudios, ampliadísimo todo lo que ahora en un minutito te voy a contar de las evidencias científicas que actualmente tenemos en relación a la homeopatía. De hecho, en el 2007 se fundó la HRI, que es la Homeopathic Research Institute, que lo fundó el doctor Alexander Fournier, un físico, un doctor en física que trabajó y colaboró en el Centro de Investigación del Cancer Research del Reino Unido, y es una asociación, una sociedad científica internacional que lo que hace es promover la investigación de la homeopatía a todos los niveles. Y la verdad es que el trabajo que está haciendo en estos años es un trabajo impresionante. Entonces, yendo al principio de tu pregunta, ¿no? O sea, la homeopatía tiene evidencias científicas. O sea, no solamente tiene evidencias científicas, sino que tiene evidencias científicas a todos los niveles en donde la ciencia estudia los efectos de los medicamentos en medicina y en el sentido de la salud. Ya hemos hablado de los ensayos clínicos, de los estudios científicos más básicos, los estudios de laboratorio, que lo que nos hacen entender es que un medicamento tiene un efecto biológico, y como te explicaba antes, ¿no? Con el Gelsemium, con la aspirina, también convertida en medicamento homeopático, se han hecho estos estudios, con el Arsenicum album, con el Árnica, con Histaminum, es decir, con distintos medicamentos se van haciendo investigación y vemos que tienen un efecto biológico. Pero claro, que una sustancia tenga un efecto biológico no significa que vaya a tener un efecto beneficioso para la salud. Yo puedo tener una sustancia que tiene un efecto biológico en los seres vivos, pero luego, a partir de ahí, no consigo que tenga un efecto para tratar ninguna enfermedad. Vale, tiene un efecto biológico, pero como medicamento para tratar las enfermedades, pues no puede que nos sirva. Vale, para ver si una sustancia que tiene efecto biológico, además tiene un efecto terapéutico, es decir, además sirve para tratar enfermedades, hay otros niveles de investigación, que son los ensayos clínicos y que son los estudios observacionales. En los ensayos clínicos lo que vemos es que una sustancia puede tener un efecto más allá del placebo, que es lo que se dice muchas veces de la homeopatía, ¿no? Es decir, que la homeopatía tiene simplemente un efecto placebo, ¿no? Pues entonces lo que se ve es en un ensayo clínico si una sustancia tiene un efecto más allá del que tendría una sustancia inerte que se da a una persona. Mira, y en este sentido hay un par de estudios que son muy muy interesantes. Uno de ellos es un estudio que se hizo en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Austria y que está publicado en Chest. Chest es una revista científica médica de primera línea en todo lo que es patología cardiovascular y respiratoria. O sea, son revistas que consultan los especialistas en este tipo de patología. Y en una revista de este tipo se publicó un estudio con un medicamento homeopático, Kalium bicromicum, y en este estudio se dio
el medicamento a un grupo de pacientes y a otro grupo de pacientes se les dio un placebo, y eran pacientes bronquíticos crónicos, pacientes con EPO, que estaban intubados en unidades de cuidados intensivos, ya te digo, de un hospital de Austria. Y lo que se vio es que a los pacientes que se les daba el medicamento homeopático bajaba el tiempo de extubación, es decir, se les podía sacar de la unidad de cuidados intensivos más rápido, porque disminuía la producción de mucosidad de los bronquios, con lo que se les podía desentubar antes y se les podía llegar a sacar de la intubación y de la unidad de cuidados intensivos una media de 3 días antes que los pacientes que no recibían medicamento homeopático o que los pacientes que recibían un placebo, que les daban algo que ellos creían que era un medicamento, pero en realidad era una sustancia inerte. De manera que lo que se vio es que el efecto del Kalium bichromicum frente al placebo era superior y era un efecto terapéutico que tenía una ventaja en los pacientes que lo tomaban, que podían salir de la unidad de cuidados intensivos una media de 3 días antes que los pacientes que no lo tomaban. Y esto, lo que te digo, es un estudio que se publicó en Chest y que luego otra revista médica, Critical Care, lo recogió diciendo que cómo no podemos estar utilizando ya este tipo de medicamentos en los pacientes con estas situaciones, con los resultados que hemos obtenido en ensayos clínicos, pues como este de Chest, ¿no? Y otro, por ejemplo, que se hizo con un medicamento homeopático, pero ya individualizándolo según el medicamento homeopático que cada médico homeópata considerara que necesitaba el paciente. Entonces, en mujeres con depresión menopáusica, posmenopáusica, a un grupo de mujeres se les dio su medicamento individualizado, a otro grupo de mujeres se les dio fluoxetina, que es un psicofármaco que se usa habitualmente en este tipo de problemas, y a otras mujeres se les dio un placebo. Y lo que se vio es que la fluoxetina y el medicamento homeopático funcionaban mucho mejor que el placebo. Pero además lo que se vio es que las mujeres que usaban el medicamento homeopático no solo mejoraban de la depresión como las que usaban la fluoxetina, sino que además mejoraban de otros aspectos que también les estaba afectando la menopausia. Pues podían mejorar, por ejemplo, del estreñimiento, podían mejorar de los sofocos, es decir, mejoraba el elemento que se estaba midiendo, que era la depresión, pero lo que hablamos al principio, el medicamento homeopático, al ser un medicamento biorregulador, es decir, que no actúa simplemente sobre un síntoma, sino que lo que hace es estimular un proceso de autorregulación del organismo. Las mujeres encontraban mejoría en su depresión, como las mujeres que usaban la fluoxetina, pero las mujeres que usaron fluoxetina no tuvieron beneficios en otros aspectos que las mujeres que usaron el medicamento homeopático sí tuvieron. Entonces, esos son ejemplos, por ejemplo, de ensayos clínicos que lo que nos hacen ver es que el medicamento homeopático tiene un efecto más allá, superior al placebo, igual que cualquier medicamento que tenga un efecto biológico propio. Pero luego hay otros estudios que son los estudios observacionales. Porque claro, en los ensayos clínicos se utilizan grupos de personas elegidas. Mientras que hay muchas veces que un medicamento en un ensayo clínico puede dar buenos resultados, pero luego cuando se lleva a la vida real con cualquier tipo de pacientes que están tomando otros tipos de medicamentos, donde no hay una selección del perfil del paciente, de repente un medicamento que en los ensayos clínicos ha podido funcionar bien, en la vida real a lo mejor no funciona tan bien. Y para eso están los estudios observacionales. Entonces, en varios estudios observacionales que están publicados y que se han hecho en hospitales de Alemania y en hospitales de Reino Unido, lo que se ha visto es que en patologías crónicas que llevaban mucho tiempo estancadas con tratamientos convencionales, cuando a esos pacientes se les aporta tratamientos homeopáticos a partir de los médicos que conocen y que incorporan esta terapéutica en su práctica habitual, pues lo que se ve es que estos pacientes crónicos en un porcentaje muy importante mejoran de su estado que estaba estancado,
mejoran de su sintomatología, y no solamente mejoran, sino que en el estudio alemán se vio que esta mejoría se mantenía a lo largo de 8 años y que incluso en un porcentaje muy importante de pacientes mejoraban y podían llegar a disminuir, hasta un tercio de ellos disminuían en una medida importante su medicación convencional y un tercio llegaban a poder eliminar la medicación convencional y mantener una mejoría con los medicamentos homeopáticos. Y estos son estudios que se hacen y que están publicados en la realidad, en hospitales, con pacientes reales, no seleccionados, sino simplemente viendo pues cómo los pacientes reales responden y qué respuesta tienen en relación a patologías que en un momento determinado, sobre todo patología crónica que estaba bloqueada, que no evolucionaba, y cómo al añadir el medicamento homeopático se produce una mejoría, y además algo que es muy importante, que en un porcentaje importante de pacientes se permite disminuir otro tipo de medicaciones que pueden tener efectos secundarios añadidos y que pueden tener a medio y largo plazo pues efectos no deseados, pues que acaben dando problemas importantes. De manera que ya ves, o sea, es decir, las evidencias científicas que tenemos, que están publicadas, no hay más que entrar en PubMed, que es un portal de internet en donde hay publicaciones médicas y todo tipo de referencias en este sentido. Hay más de 6.500 estudios relacionados con medicamentos homeopáticos publicados en revistas médicas homeopáticas y no homeopáticas, porque ya ves que los ejemplos que te he traído han sido o son de revistas no homeopáticas. Por decir, bueno, claro, una revista homeopatía publica resultados positivos en relación a medicamentos homeopáticos, bueno, vale, es razonable, pero te estoy hablando de publicaciones que avalan efectos favorables en estudios, en ensayos clínicos, en estudios observacionales, en estudios de laboratorio, publicados en revistas no homeopáticas, publicados en revistas de ciencias y publicados en revistas médicas, en principio no, quiero decir, no homeopáticas. Vale, y respecto a quien pudiera estar en este debate ficticio del que hablábamos en contra de la homeopatía, argumentándose o sosteniendo sus argumentos en estudios científicos que justo confirman o confirmarían lo contrario, que no hay fundamentos demostrados científicamente del funcionamiento de la homeopatía, y que por ello puedan en el extremo mayor criticar el uso de la homeopatía, o en posiciones intermedias pues personas que sean médicas que puedan no recomendar la homeopatía o incluso llegar a desconfiar de quien lo haga a falta de llegar a conocer esos otros argumentos a favor. Es un poco, ¿no?, lo que comentamos. Las personas podemos tener todas las opiniones que queramos. La opinión es libre. Una opinión es una opinión. Ahora, cuando uno va a hablar de medicina o cuando uno va a hablar de ciencia, la opinión no tiene sentido si no está apoyada en hechos y en datos. Es decir, entonces, lo que es evidente es que a día de hoy todos los metaanálisis que se han hecho con rigor, que son como unos 7 en relación con la investigación en homeopatía, lo que dan son resultados favorables en relación a los efectos biológicos, a la realidad en los ensayos clínicos y en los estudios observacionales de toda la investigación publicada en homeopatía. Es decir, lo digo de otra manera, la calidad y el porcentaje de estudios positivos que aparecen en los estudios en relación con la homeopatía es exactamente el mismo que la proporción de estudios positivos que aparecen en relación a los medicamentos convencionales. Mira, tengo una anécdota que te voy a contar en relación a esto. El año pasado, en el 2022, en la Universidad de Deusto, es una universidad aquí del País Vasco, se ha puesto en marcha en estos 2 últimos años una facultad de medicina y ya van han empezado ya 2 promociones. Empezaron en el 2021, empezó la primera, y en el 2022 la segunda. En ambas promociones he tenido la oportunidad, porque así me lo pidieron, de tener una mesa redonda con los alumnos de primero de medicina. En este año, en el 2022, estuvimos en la mesa redonda, estuve yo,
estuvo una epidemióloga que era profesora de la Facultad de Medicina de Deusto, estuvo también una médica acupuntora que es nefróloga y trabaja en el hospital de Basurto, aquí del País Vasco también, de Vizcaya, y el moderador de la mesa, uno de los profesores de la Facultad de Medicina de Deusto, es un oncólogo que trabaja en el oncológico de San Sebastián, que no tiene ni la epidemióloga ni el oncólogo, tienen formación en homeopatía, pero siempre lo que les decía a los alumnos es que ellos van a estudiar una medicina que tiene unos paradigmas y unas bases y está instalada en una farmacología concreta, pero que tienen que conocer que no es la única medicina que existe, que la medicina va más allá también de los medicamentos que ellos usan, que hay otras formas de tratar las enfermedades y que muchos pacientes que van a ir a sus consultas van a estar utilizando otras terapéuticas y que es imprescindible que ellos las conozcan. Entre otras cosas porque los medicamentos homeopáticos son medicamentos que se venden en las farmacias. Es una cosa completamente absurda que en una facultad de medicina en donde los alumnos aprenden una medicina fundamentalmente farmacológica, no se les hable de fármacos que están en el mismo nivel legal de normativa, de absolutamente todo lo que tiene que ver con la normalización, la legalización y de cara a la Agencia del Medicamento, a la Agencia Española del Medicamento, son medicamentos al mismo nivel que cualquier otro, es decir, que a un médico que se está formando no se le hable de determinados medicamentos que están ahí, que están legalizados, autorizados y que se venden en las farmacias y que sus pacientes van a usar. Entonces, él les decía, no puede ser que no conozcáis estas terapéuticas. Cada uno implementará, a ver, yo no opero, yo no abro un quiste. A mí me viene una persona a mi consulta con un absceso y yo no se lo abro porque yo no sé hacer esas cosas, no las he hecho nunca. Bueno, es una habilidad que no tengo. Y yo entiendo que haya médicos que no conozcan la homeopatía. Está bien, no tenemos todos por qué tener todas las mismas habilidades, pero evidentemente tenemos que saber que hay compañeros que pueden abrir un absceso y tenemos que saber que hay compañeros que conocen los medicamentos homeopáticos y que pueden ayudar a determinados pacientes, por ejemplo, como te hablaba, de esos pacientes crónicos que no evolucionan, pues sería muy razonable y sería en beneficio de los pacientes que un médico que no conoce la homeopatía y que tiene un paciente crónico que no evoluciona le dijera, mira, pues yo te recomendaría que consultaras con un compañero que utiliza homeopatía porque tenemos muy buenos resultados en principio en este tipo de situaciones y no perdemos nada a comprobar, son medicamentos seguros, vete a donde un buen médico homeópata y a ver cómo lo valora y qué puede aportarte él. Eso sería algo absolutamente razonable. Vale, pues en ese contexto de mesa redonda, yo estaba explicando a estos alumnos de medicina aspectos sobre evidencias científicas. Y en un momento determinado, la compañera epidemióloga me interrumpió para comentar, hizo un comentario más o menos así, ¿no? Dijo, bueno, la verdad que lo que está diciendo el doctor Basauri es que las cosas cuando son como son hay que decirlas así y lo cierto es que a día de hoy la calidad de la investigación en homeopatía está al mismo nivel de la calidad de la investigación en medicina convencional. No tenemos la misma cantidad, es decir, el volumen de estudios en homeopatía no es comparable al volumen de estudios en medicina convencional, pero los estudios que tenemos son de la misma o mejor calidad que los estudios de la medicina convencional. No son tan abundantes, pero sí son de muy buena calidad. Y eso es algo, bueno, que los metaanálisis y que los estudios que valoran la calidad de la investigación, pues dejan en evidencia, vamos, ahí lo dicen. Y fue muy bonito, pues, la anécdota, ¿no? Porque la verdad que no esperaba que una compañera epidemióloga que no tiene formación en homeopatía pues apoyase y reforzase pues lo que yo estaba explicando a los alumnos que teníamos allí, ¿no? Vale, y un poco aglutinando todo esto último que comentabas, como es una expresión que también se escucha frecuentemente en ese tipo de debates, conversaciones sobre la homeopatía, ¿qué le dirías así brevemente a alguien que afirme que la homeopatía simplemente se trata de una cuestión de fe? Bueno, pues es que no más de lo que he dicho, Daniel, no puedo decirle, pues nada, pues que se informe, que evidentemente, y esto lo digo con rotundidad, está equivocada, o sea, por lo que dice
no se apoya más que en un prejuicio. Es decir, cuando alguien estudia y cuando alguien profundiza, y ya digo, ahí dejo las dos fuentes de información, Homeopatía Suma y Hablando de Homeopatía. Dos webs en internet al acceso de cualquier persona, en donde va a encontrar pues la justificación científica de la homeopatía a distintos niveles. Entonces, pues bueno, efectivamente cada uno puede tener la opinión que quiera, y si las personas quieren vivir en base a prejuicios, oye, pues yo respeto todo, cada uno elige cómo vive y no pasa nada. Pero sencillamente es una opinión que no se basa más que en un prejuicio. La realidad demuestra todo lo contrario. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait bat-batean. Ezagutu dudanean, bizitza gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra da ezin galdu. Hasta aquí el programa de esta semana, en el que espero que tengáis la postura que tengáis sobre la homeopatía, hayáis llegado hasta este punto y desde aquí os animáis a terminar de escuchar la entrevista que subiré próximamente a nuestro canal de YouTube. En ella aún hablaremos de otros temas como por qué en unos países se acepta más y en otros menos la homeopatía, qué cura y qué no cura la homeopatía, en qué consisten otros usos de la homeopatía como los tratamientos homeopáticos infantiles, en veterinaria o en agricultura, por qué se prohibió aquel sonado máster de la Universidad de Barcelona sobre homeopatía y cómo está la situación actual en el Estado español y el extranjero en cuanto a estudios universitarios sobre homeopatía. Por cierto, en la entrevista cito un documental del médico homeópata en Santander, Ansorena, quien ya está jubilado, pero que en sus años ejerciendo la medicina creó un documental llamado Historia de la homeopatía y farmacia homeopática en España, que también es muy recomendable de ver. Podéis encontrarlo con ese nombre en YouTube y os lo pondré igualmente en la descripción del programa. Y nada, lo dicho, cualquier comentario, duda, discrepancia o crítica constructiva que queráis compartir será bienvenida, tanto para darle respuesta por nuestra parte y enriquecer el debate, como si os animáis a hacer uso de estos micros y dar forma a estos contenidos por vuestra cuenta. Como siempre, El Pájaro Observador es un espacio abierto a que le deis uso todas y todos y podáis plantearnos contenidos nuevos o dar respuesta a los que os vamos presentando. Para ello, además de a través de nuestros portales de Facebook y Twitter, o en los comentarios de las publicaciones de iVoox y YouTube, podéis escribirnos también a elpajaroobservador@gmail.com. Por lo demás, volvemos dentro de 2 jueves, en vísperas del 8M, con un nuevo vuelo del que pronto os daremos más información. Así que estad atentas y atentos a nuestras redes sociales. Y hasta entonces, seguid volando libres y rebeldes y nos escuchamos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador. Eta goprintzei da la